pero también lo que estaba pasando en el mundo. Hay que recordar que en la década de los 90 fue cuando se dieron las grandes transformaciones políticas, particularmente en Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, fue cuando cae el muro de Berlín, fue cuando empiezan todos los procesos de transición democrática, iniciando con Portugal, la revolución de los claveles rojos, siguiéndose con España, cuando cae Franco y empieza todo el proceso que surge del Pacto de la Moncloa y que da la apertura democrática a España, Sudáfrica con Mandela, Argentina cuando los militares dejan el poder, Chile cuando cae Pinochet, igualmente cuando en Nicaragua empieza el proceso de democratización cuando cae Anastasio Somoza. Entonces hay un ambiente muy favorable en el mundo que va, digamos, abriéndole el campo a las transiciones democráticas, y México no podía quedarse atrás. Y en México se hizo una transición muy singular porque fue no a través de un gran pacto, sino a través de una reforma política limitada, que fue la reforma electoral de 1996, en donde para las elecciones de 97 pues ya hubo un cambio sustancial porque la Cámara de Diputados ya no fue mayoritariamente priista, y ahí se empezó a desencadenar todo un proceso de transición que aún vivimos, y que qué bueno que el presidente Calderón el 2 de septiembre pasado reconoció que lo que había que hacer todavía era mucho, que había una insatisfacción de lo logrado, y por eso en ese decálogo plantea, entre otras cuestiones, un punto fundamental que se refiere a la reforma política, porque la reforma política que hemos hecho es una reforma electoral. Así es. Requerimos reformar todo el sistema político, el sistema presidencial, el sistema de partidos, el sistema de pesos y contrapesos de los tres poderes, el sistema federalista. Es decir, requerimos una reforma integral para que entonces podamos concluir este proceso de transición ya muy largo, que inicia, digamos, en su última etapa en 1996, con la reforma política que hizo ese año el Congreso, pero que aún no concluye. ¿Por qué? Porque sigue montada buena parte de la estructura del viejo sistema, prácticamente en todas partes. Sigue montada en el sindicato, sigue montada en el campo, sigue montada en la economía, a través de una economía en muchos aspectos cerrada, que da origen a una concentración del ingreso pues francamente inexplicable en el siglo XXI en un país como México. Creo que debemos de retomar esa reforma política que ha estado pendiente y ahora sí llevarla a cabo, aunque no sea posible. Déjeme hacer un punto aquí que es muy importante lo que acaba de tocar, senador. Hay una transición política inacabada en la que el país, yo digo que pagó por ver, y fue un actor muy importante en esa transición porque fue secretario de Gobernación con el primer presidente que llegaba fuera del PRI. Lo que no se explican muchos analistas, muchos ciudadanos, es ¿qué pasó con Vicente Fox? ¿Cómo se puede lograr una transición en un país cuando el presidente Fox no impulsa ese cambio? Y le pongo el ejemplo de Esther Gordillo, todavía más acendrado con el presidente Felipe Calderón. Se pasea con ella para todos lados, una gran cantidad de recursos desperdiciados. El secretario de Educación Pública acaba de descubrir, entre comillas, pues que prácticamente los estudiantes están reprobados porque nada más saben sumar y restar. Es una desgracia para un país como estos. ¿Qué es? ¿Por qué no se dio esa transición? ¿Qué factores influyeron? ¿Y por qué el ciudadano pagó por ver y hoy está perdiendo? Fundamentalmente por falta de votos. Y esto es algo que se dice poco, pero que es la realidad. ¿Por qué no pasan las reformas que hemos planteado aquí en el Senado? Pues porque faltan votos. ¿Dónde hacen falta esos votos? En la urna. Si nos hubiesen dado al PAN votos de mayoría
en las cámaras, desde la administración del presidente Fox, pasando por la administración del presidente Calderón, otro gallo cantaría. Y esto hay que decirlo con mucha claridad. No es una cuestión de falta de voluntad política, porque si lo planteamos así, o una falta, digamos, de liderazgo de alguno de los presidentes, no estamos viendo la realidad. Si nosotros hubiésemos contado con una mayoría estable en el primer Congreso de la administración del presidente Fox, sería otra cosa muy distinta. Apenas pudimos pasar leyes como la ley de transparencia, la reorganización del servicio civil de carrera, que no son menores, pero me hubiera gustado, por ejemplo, que pasaran las iniciativas de plebiscito, de referéndum, o las de mayor calado desde el punto de vista político que también se plantearon. En fin, la de derechos humanos, por ejemplo, una iniciativa que lleva una década para poder constitucionalizar los derechos humanos y que simple y llanamente no ha podido pasar. ¿Por qué? Por falta de votos. ¿Hay voluntad de nuestra parte? Por supuesto que hay voluntad de nuestra parte. Por eso es muy importante que ahora la gente conozca exactamente cuál es nuestra plataforma, nuestra manera de ser, nuestro pensamiento, y por eso yo apoyo lo que ha hecho el presidente Calderón. Decir, ya basta de las reformas posibles que llegan a medias, que no dejan satisfechos a nadie, y que son reformas que además le están tapando un ojo a alguien porque no se está viendo la realidad de las cosas. Ni tenemos una buena reforma tributaria, ni tenemos todavía una buena reforma energética, ni tenemos la reforma política que el país merece para que la democracia funcione. Es una democracia de minorías. ¿En qué país del mundo se gobierna con una democracia de minorías? No se gobierna así España, Inglaterra, Francia, Alemania, Argentina, Chile o Brasil. Brasil tiene, cuando ven la segunda vuelta, que fue lo que le permitió al presidente Lula da Silva, pues tener una densidad de apoyo por parte del Congreso en una segunda vuelta, porque la primera la ganó igual que la ganan los presidentes aquí en México, con pues, un poquito menos del 40%. Entonces, sí es muy importante que se sepa qué es lo que está pasando en el sistema político, pues cómo podemos reordenar los intereses creados de sindicatos, de monopolios, de centrales obreras y campesinas, corporativas, clientelares, que están arraigadas en el viejo sistema. La única manera para no engañarnos son con votos. Entonces, por eso es tan importante el día de ir a elegir en una elección, para que la gente sepa por qué está optando, porque de otra manera no se entiende. Aquí tenemos en el Congreso, en el Senado tenemos el 40% de los panistas, y en la Cámara ahora tenemos escasamente el 30%, 28, 29%. Eso no da, no da. Y bueno, por más alianzas que hagamos y por más negociaciones, los lugares intermedios, que son el punto entre dos negociaciones, siempre son lugares deslavados que dejan satisfechos a muy pocos. Viendo al país donde está, ¿cómo puede uno creer en un gobierno del color que sea, del partido que sea, cuando los resultados no llegan a la gente de la calle? Cuando el Bester, perdón que insista, usted habla de ese viejo corporativismo que no se... ¿Cómo lo vamos a desarraigar si el señor presidente Calderón prácticamente hizo su campaña con el Bester del brazo? Hay una conversación que se publicó muy ilustrativa al respecto. Yo le preguntaría, como dicen los analistas, los ¿votos para qué? Entonces regresaríamos a un viejo sistema corporativo como el del PRI. Es decir, o hay una pluralidad para gobernar, para tener puntos de vista, o cambiamos el sistema presidencialista a uno parlamentario, donde el presidente, si pierde las cámaras, cambia el gobierno. Ahí es el punto. Yo pienso que nuestro sistema ya es un sistema disfuncional. Así es. Porque si tú analizas cualquier otro sistema más o menos eficaz desde el punto de vista político, son sistemas de mayorías estables. ¿Cómo gobierna Rodríguez Zapatero España? Con una mayoría estable en las Cortes. ¿Cómo gobierna el señor Brown en el Reino Unido? Con una mayoría estable en Westminster. ¿Cómo gobierna Angela Merkel Alemania?